Muy buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad y saliendo en libertad. Y bienvenidos de nuevo al podcast de los viajes chamánicos, de los cuales llevamos hechos ya unos cuantos, que seguramente muchos conoceréis, y que tiene que ver con los mundos chamánicos en México. ¿Qué es un chamán? Varias definiciones de chamán, interpretadas por varios autores. El éxtasis en el mundo chamánico, el chamanismo en México, el chamanismo y el concepto de sacrificio, el chamanismo local o universal, los mundos de un chamán, chamanismo chino, Homón, una historia de los viajes chamánicos, métodos de reclutamiento, psicología autóctona mexicana, fantástico, neochamanismo, chamanismo y curación interior, primeros curadores, conocimiento chamánico, transformación y curación. Y hoy vamos a viajar a la biomedicina y al chamanismo. En este viaje conjunto, rescatando algo que siempre ha existido, que está ahí, que sigue existiendo y que como dicen los ingleses, so-called civilización se ha comido en la ciudad. Viajar a la ciudad, pasear por la ciudad. De hecho, el comentario lo hice el otro día. A mí me conecta o me hace ver un estado de alienación mental galáctico, como zombies fluctuantes. Así que vamos a un nuevo capítulo del chamanismo, que tiene que ver mucho con la biomedicina. Los antecedentes de cada uno de nosotros siembran las semillas con las que creamos nuestra realidad actual. El autor de este artículo en realidad, que se llama Luis Mel, nos cuenta que pasó sus primeros años en el sudeste de Kentucky. Cualquiera de él podemos ser nosotros. Utilicemos nuestra biografía, nuestro pasado. Y nos cuenta su pasado es peculiar, que pasó ese tiempo entre una mezcla de cheroquis y rústicos lugareños. Durante su crecimiento observó la medicina popular de los cheroquis y de los apalaches tradicionales. Ambas culturas inspiraban confianza y funcionaban. Más adelante, en la Facultad de Medicina, le sorprendió descubrir que las curaciones que parecían normales en mi ambiente eran consideradas como milagrosas desde la perspectiva de la medicina contemporánea occidental. Los profesores simplemente se negaban a creer mis experiencias infantiles. Entonces comprendí que la medicina moderna carecía de un concepto adecuado de curación y de la base espiritual a partir de la que ésta tiene lugar. La biomedicina moderna manifestaba auténtico desdén para con las medicinas tradicionales. Los orígenes de dicho desdén se remontan por lo menos a la religión, a muchos tipos de religiones. Tiene que ver con el poder y tiene mucho que ver también con la Iglesia Católica, pero no por la medicina, sino porque ocupaba un lugar que la Iglesia Católica, cualquier iglesia de todo tipo, quería arrogarse. Y ya esto venía desde el Imperio Romano. La medicina quedó relegada, de alguna manera, a la iglesia y a los sacerdotes. Bueno, muy vigilante la iglesia. Ya lo veremos esto también en el futuro, en ese podcast de la historia de los infiernos, que es un infierno de la mente. A quienes la practicaban sin formar parte de la institución se les calificaba de herejes. En realidad, la Iglesia Católica no aceptaba la práctica De hecho, hay ejemplos y películas fascinantes donde la Iglesia observaba cuando abriese un cuerpo, como hablase alguien del alma y cosas de ese tipo, se ponían muy nerviosas. Pero sí, médicos ha habido siempre, o lo que eran considerados médicos. Es así, la historia es así. A quienes la practicaban sin formar parte de la institución se les calificaba de herejes. Durante la Edad Media, a una persona que pareciera haber curado a otra, se la podía quemar en la hoguera como bruja. Tal cual. Y esto es así. Esto es así. Yo lo que trato también, reconozco que es así. No hay que ser un umbreras para saber que es así. ¿Por qué tiene importancia esto? Por el poder que adquirió a través de Roma
la Iglesia en Europa, el catolicismo, que luego tuvo derivaciones, sí, mucha, y luego también el Islam, mucho, pero mucho, mucho, mucho. Había muchas limitaciones, pero también conviene recordar que antes de que existiera la Iglesia Católica, o durante esa época también en otras partes del mundo había otras culturas que también eran chamánicas, súper chamánicas, y hacían verdaderas barbaridades. 40.000 almas sacrificadas por año. Eso existía. Y no pasa nada, yo creo que hay que verlo ya las cosas como son. Y también supongo que esto tendría un impacto, y en esa época también se utilizaban hongos mágicos y otras cosas. Entonces ahí es importante no tener los ojos cerraditos y decir, pues mira, el chamanismo es mejor que la medicina. Pues no, amigos, no podemos hacer eso. Lo que hay que hacer es integrar. Esa es la parte que a mí me interesa, integrar. Porque sí, la medicina de ahora, sobre todo la biomedicina, la farmacología de ahora, que tiene muchas cosas buenísimas, también ha sido utilizada y es utilizada mecánicamente, materialmente, para doparnos y y hacernos tontos. Es más, para enfermarnos. Dicho esto, continuamos. Muchos autores han estudiado el desarrollo de esta visión mecanicista del mundo hasta nuestros días. Por ejemplo, Michel Foucault, que no es un autor que a mí me diga, la verdad, casi nada, no me interesa mucho, pero bueno. Por ejemplo, ha analizado los orígenes de dichos cambios en el nacimiento de la clínica. Y Fritjof Capra, este sí que me interesa mucho, estudia su evolución en el punto crucial. Will y Ariel Durant facilitan una mayor información de fondo en su clásica obra sobre la civilización occidental. Otros autores contemporáneos han expuesto las divergencias extremas entre la ciencia y la religión, la medicina y la curación, la tecnología y las humanidades. Hoy hemos sido testigos del pináculo de la separación entre la medicina y la religión. Puede que esto sea necesario, dados los prejuicios y supersticiones de nuestros antepasados, pero la separación ha dejado de ser fructuosa y conviene resolverla por el bien de la medicina. Hay muchos pacientes con enfermedades crónicas a quienes la biomedicina moderna puede ofrecer poca o ninguna ayuda. Para ellos, no existen medicamentos ni técnicas quirúrgicas capaces de efectuar la curación milagrosa. Por ejemplo, muchos pacientes sufren tanto a causa de los efectos secundarios de la medicación como por su enfermedad. Y sin embargo, no se les puede interrumpir la medicación porque la enfermedad avanzaría de un modo descontrolado. Así pues, el médico moderno se encuentra a menudo en un callejón sin salida, consciente de que haga lo que haga, no logrará aliviar el sufrimiento del paciente ni, por supuesto, acelerar su curación. En mi trabajo en el Centro de Recuperación de San Francisco, este autor que se llama Lewis May, hemos adoptado un nuevo enfoque para dichos casos, en el que aprovechamos los conocimientos del viejo y del nuevo mundo para intentar mejorar la vida de nuestros pacientes. Hasta estos momentos ha habido una tendencia por parte de la biomedicina moderna a considerar las medicinas tradicionales del mundo entero de un modo tan nefasto como el que se utilizó en el pasado a través de las grandes religiones. Los médicos orientales son tolerados en el mejor de los casos y los indígenas, tanto si son indios norteamericanos, laosianos, mexicanos como africanos, son ignorados como gente carente de información e incluso como individuos peligrosos. No obstante, a pesar de este veredicto oficial, ¿quién no ha oído hablar de curaciones milagrosas por parte de esos curanderos de tercera categoría? Bueno, mi país cómicamente, España, con el gobierno que tiene actualmente, tiene un decálogo, ha sacado una ley de 10 temas, voy a llamarlos alternativos, que considera peligrosos ejercer porque engañan a la gente. Y esto es un gobierno que tenemos, populista, yo no sé cómo llamarlo, supuestamente amable con el mundo. Lo dejo ahí. Esto es la actualidad, estas son cosas de las que se habla en las fiestas, mientras se toma un aperitivo, y que la mayoría de los médicos ridiculizan aludiendo a trucos o diagnósticos erróneos. Sin embargo, existen casos documentados sobre el estudio
como el estudio sobre el brasileño Ariga o la excelente obra sobre Eduardo, curandero peruano, que confirman la veracidad de dichas curaciones. Ante pruebas tan patentes, ¿cómo se explica que la organización médica no investigue más a fondo? Una de las razones es que en el caso de que se demostraran, las consecuencias serían demasiado preocupantes. Sería necesario cambiar la modalidad del sistema médico occidental, así como el seguro de enfermedad. Dicho sistema, así como la educación médica que lo sustenta, está basado en una visión mecanicista del mundo en la que no hay cabida, para las verdades de los curanderos indígenas. El miedo al cambio nos mantiene en nuestra cómoda posición y mantiene el sistema, eludiendo la visión alternativa del mundo mientras nuestros pacientes sufren. Esto mismo ocurre con la religión, por ejemplo, con cualquier religión, con el tema de los extraterrestres, las cosas que ponen en la Biblia, que no le dan bola, pero es que la ponen. Imaginaros que se nos acaba el rollo de Dios. Dios creó, la Virgen María, los apóstoles paseaban por aquí dando vueltas, Jesús. Se acaba el rollo, pero se les acaban 2 minutos. Nadie quiere, ellos no quieren que se les acabe el rollo. ¿Cuál es la visión chamánica del mundo? La mayoría de los lectores estarán familiarizados, por lo menos en términos generales, con los elementos más amplios del punto de vista chamánico. Por consiguiente, no es necesario exponerlos aquí detalladamente, aunque en el podcast se han expuesto y se seguirán exponiendo súper detalladamente, porque este podcast va a ser muy largo. No digo este en particular, sino todos los que voy a hacer que tienen que ver con este tema y que forman parte del título del podcast que se llama Viajes chamánicos. Por lo tanto, voy a elegir unos cuantos para que tengamos una idea de qué es el mundo chamánico y cuya importancia es fundamental para el enfoque clínico. 1. Todas las partes del mundo están interconectadas a todos los niveles de la realidad. Esto suena mucho a Jacobo Greenberg, de modo que cualquier cosa que le ocurra a un individuo afecta a todos los demás, y lo que ocurra a los demás afecta al individuo, a todos los niveles, desde el físico hasta el espiritual. 2. Los objetos perceptibles a los sentidos humanos son manifestaciones locales de pautas más amplias de energía y vibraciones. 3. Para la enfermedad, tan importante es lo imperceptible a los sentidos humanos como lo que puede ser medido y comprobado por los mismos. 4. La conciencia es omnímoda, o dicho de otro modo, todo tiene vida. El universo, 5, en su conjunto es sagrado y está dotado de un propósito y de un significado. Estos conceptos chamánicos son extraordinariamente parecidos a los recientemente elaborados por la mecánica cuántica, la física molecular moderna y las matemáticas de la topología y la teoría de las catástrofes. La esencia del método científico natural es el experimento aislado, método en el que el experimentador aísla un subsistema como independiente del resto del universo. En la práctica, crea una caja, sistema aislado, con características geométricas especificables. Define los instrumentos y tipo de medidas a utilizar para describir lo que vaya a ocurrir dentro de la caja. A continuación, define el estado inicial de la misma, practica una intervención y, transcurrido cierto intervalo de tiempo, vuelve a definirlo. En el caso de la medicina, la caja es el cuerpo. El estado inicial es la descripción bioquímica y fisiológica del organismo en el momento del tratamiento. La intervención es habitualmente un compuesto farmacéutico. La investigación médica supone que todos los individuos con un mismo nivel bioquímico y fisiológico se encuentran en el mismo estado inicial y están aislados del resto del universo. Sin embargo, al chamán, este supuesto aislamiento le parece cómico. Para él, el aliento del sol fluye en cada instante a través del cuerpo del paciente, intuye la danza de las estrellas en los caprichos de la enfermedad, observa el movimiento de los animales en busca de pistas de la aparición de la enfermedad. A su entender, el universo entero está involucrado en el proceso patológico. De ese modo, el chamán niega la validez de la hipótesis principal de las ciencias naturales, la estabilidad estructural de los procesos científicos aislados. En su lugar, trabaja con las energías más amplias del mundo, tanteando las fronteras y las formas de los mayores sistemas que moldean nuestras vidas. Habla con los mismos conforme afectan al paciente. Y lo importante de esto es que el parámetro de la estructura científica que utilizamos y que es la
oficial no vale, no nos vale como pensamiento. Esto lo decía Tesla también. Hay que cambiar la manera de pensar para optar a nuevas cosas. No vale para entender cosas como el alma, la conciencia. Por ahí sí, las energías y las vibraciones, eso es mi opinión, pero no vale para entender estas cosas y las desechamos. En este camino, que tiene que ver con lo espiritual, con lo chamánico, y entendiendo también que en el chamanismo también hay mucho chanta, hay uso, hay poder, hay estructura igual que en el otro mundo, en nuestro mundo, en el mundo científico, en el mundo real, de la vida, del poder, del trabajo, de la economía, hay poder. Y se usa el poder, y se usa para no movernos del sitio. Hay que entenderlo así. Por eso es tan importante en este canal ese mantra que repito todos los días. Bienvenidos al canal Tiempo y Atención. Entramos en libertad y salimos en libertad. Esa es la clave. Y sí, parece ser que en el mundo humano, que quiere tocar lo divino también, y lo espiritual, no hay manera, o hay muy pocas maneras de aceptar esto, porque siempre hay un uso con abuso. Os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. Os dejo con este capítulo nuevo del chamanismo. Vamos a tocar un montón de autores más, que ya conoceréis alguno, como es Mircea Eliade y tantos otros. Ahí la bibliografía que tengo es gigantesca. Hay mucha gente contando cosas interesantes por ahí. El próximo tiene que ver también con la medicina y se titula Enfoques chamánicos en una clínica hospitalaria del dolor, el tratamiento del dolor. Que tengáis un excelente día. Hasta mañana.